Inge, buenas noches. Le venimos a presentar nuestro proyecto, que es un sistema de demostración de inducción electromagnética a través de análisis experimental de las leyes de Faraday. Como primer punto, le presenté mi tema, que era el sistema de demostración de inducción electromagnética. Como segundo punto, tenemos nuestra formulación del problema. En nuestra formulación del problema tenemos lo que es difícil relacionar teoría con fenómenos reales, no se observa el acoplamiento magnético, variables que afectan la transferencia de energía y brecha entre teoría y verificación de práctica. Nuestra justificación, tratar de verificar experimentalmente la ley de Faraday y Lenz, demostración visual y medible del acoplamiento, análisis de distancia y espiras y frecuencias, base para transformadores y muchas más aplicaciones. Métodos. ¿Cuáles son nuestros métodos que vamos a utilizar? Son los requerimientos, los dispositivos empleados, la simulación en Proteus, para que todo esto nos lleve a una verificación de análisis y resultados. Nuestros requerimientos del sistema son 2 bobinas de núcleo de ferrita, fuente AC variable, instrumentos de medición como un multímetro, un osciloscopio y el software de simulación, como en este caso viene a ser Proteus. Dispositivos empleados: el transformador, la fuente, lámparas como carga, voltímetros en AC. La simulación, como le dije, va a ser en Proteus para modelar las bobinas acopladas. Verificación y análisis. En nuestra parte de verificación, los datos obtenidos en simulación se comparan con los datos teóricos calculados mediante las fórmulas de Faraday y la relación del transformador. Inducción mutua, calculando el error porcentual en cada medición. Muchas gracias. Objetivo general: desarrollar un sistema de demostración de inducción electromagnética mediante el acoplamiento magnético entre dos bobinas acopladas para verificar experimentalmente la ley de Faraday y Lenz en circuitos de corriente alterna. Objetivos específicos: determinar los requerimientos de diseño del circuito de bobinas acopladas, incluyendo valores de inductancia, factor de acoplamiento y frecuencia de operación. Diseñar mediante simulación en Proteus el circuito de inducción electromagnética y registrar la tensión inducida en función de la frecuencia, espiras y acoplamiento. Implementar el prototipo físico con bobinas de cobre esmaltado y núcleo de ferrita conectadas a una fuente de corriente alterna. Verificar el funcionamiento comparando los datos simulados con los experimentales y calcular el error porcentual respecto a los valores teóricos de la ley de Faraday y Lenz. Asignaturas involucradas: teoría electromagnética, relación con el proyecto, marco teórico principal, Faraday, Lenz, inductancia mutua y el estado estamos en curso. Circuitos eléctricos, relación con el proyecto es análisis de circuitos AC, impedancia, fasores, estado, cursada. Electrónica digital, relación con el proyecto, diseño de etapas de señal y medición en estado, cursada. Instrumentación, relación con el proyecto, uso de osciloscopio, multímetro y medición de señales. AC, estado, futura. La materia sería electrónica de potencia, la relación con el proyecto son transformadores, transferencia de energía, estado, futura. Y física mecánica, relación con el proyecto, principios de onda y energía, estado, cursada. Buenas noches con todos, mi nombre es Galo López, les voy a hablar acerca de la parte B de nuestro proyecto de aula. Bien, empecemos hablando un poco de la arquitectura de nuestro proyecto. Como etapa 1 o módulo 1 tenemos la fuente de control, que en teoría se encarga de la generación del voltaje en alterna y también de la señal senoidal. Vamos a simular esto en un momento en el software de Proteus. Ya como etapa 2, que es el acoplamiento en teoría, viene a ser la inducción que ocurre entre las dos bobinas, utilizando un núcleo de ferrita y posteriormente también simulado en Proteus con el factor K que nos permite este componente. Y la etapa 3, que es la instrumentación o cómo vamos a visualizar el efecto como tal de
de nuestro proyecto va a ser gracias a una lámpara o tal vez un foco, cualquiera de los dos. Y para verificar los parámetros de voltaje y corriente en estos mismos, vamos a utilizar un multímetro. Bien, hablemos un poco del software que utilicé para realizar la simulación de mi circuito. Opté por Proteus porque tengo un poco ya de experiencia con el sistema y es un laboratorio seguro ante la implementación física, permite verificar parámetros, verificar también lo que es mediciones y también ya estoy acostumbrado a la configuración del mismo. Bien, con respecto a la metodología que obtuvimos experimentalmente, hicimos varias pruebas, de las cuales hice una lista de datos que obtuve en nuestro simulador. Bien, la prueba 1 se trata en sí variando la frecuencia del sistema. Utilizamos desde 10 Hz hasta 1000 Hz. La prueba 2, la variación del acoplamiento, que en teoría en la física, en la realidad, viene a ser la distancia que tienen las bobinas, ¿no? Y la variación que tenemos en el software la simulamos con el factor K. Y la prueba 3, que la cual sí luego les voy a mostrar en el simulador cómo se realiza esta prueba. Los datos que obtuvimos en la prueba 1 los listé en una tabla para que se pueda ver la variabilidad de los mismos, ¿no? Con las frecuencias utilizadas, los voltajes que medimos con el voltímetro y la relación que tienen estos dos mismos. Se pudo visualizar que al aumentar la frecuencia, la reactancia inductiva limita la corriente en el primario, afectando la tensión que induce en el secundario. En el caso de la prueba 2, del factor de acoplamiento K, que era la distancia entre las bobinas en la realidad, hicimos como 3 ejemplos en el simulador con el factor de acoplamiento en 0,1, 0,5 y 0,9. En el 0,1, que era una distancia mínima, estaba apagado el segundo foco. Cuando ya le cambiamos a 0,5, el brillo que obtuvimos en el segundo foquito ya era un poco leve, pero ya existía. Y con el factor 0,9 se observaba un brillo bastante similar al del primer foco. Esto simula que esta prueba, en fin, ¿cuál es el fin de esta prueba? Simula el alejamiento físico, como les dije, en la realidad de las bobinas. Y a menor K, menor flujo concatenado. Esto valida la ley de Faraday. Con respecto a la prueba 3, que es la relación que tienen las espiras, les voy a presentar el circuito en Proteus y vamos a realizar un ejemplo ahorita en la simulación para que se pueda observar cómo influye esto, ¿no? Entonces hagamos el primer ejemplo, que es de la relación 1 a 1. Esto quiere decir que las dos bobinas tienen la relación, el software lo entiende como 100 milihenries y 100 milihenries. Entonces aceptamos y iniciamos la simulación. Cerramos el switch y podemos ver que el voltaje que obtenemos en el primario es de 435, secundario 375 y el brillo que tenemos en los dos foquitos es bastante similar con respecto al efecto visual, ¿no? Ya, ahora vamos a realizar la segunda prueba, que esta es bastante interesante, ¿no? La relación 1-2, les voy a mostrar por qué me pareció interesante, porque al realizar la variación aquí en los parámetros, esta es una relación de 100 a 400, ejecutamos, obtenemos algo interesante, en el primario 263 voltios y en el secundario 3 voltios, es como que simplificó en teoría, ¿no? Pero no viene a ser así, solo es un efecto incluso el brillo del primer foco es mayor al segundo. Entonces, ¿qué en teoría significa esto en la realidad? Que a la mayor inductancia viene a darse en sí en el segundo bobinado. Entonces, esta mayor inductancia, la de 400 milihenrios, limita la corriente en sí. Entonces, es por eso que se obtiene este efecto aquí. Ya. Y eso con respecto a esta tercera prueba. Ya, y bueno, para finalizar, ¿qué leyes fundamentales hemos validado
En sí, la causalidad física que tenemos es que cada variación en el simulador respondió a los modelos matemáticos de Faraday y la ley de Lenz, demostrando que el modelo que hemos diseñado es técnicamente robusto. Bueno, el signo negativo de la ley de Lenz se verificó mediante la dirección de la corriente y en el sentido de oposición el cambio de flujo en la simulación. Eso sería todo respecto a mi parte y les agradezco por su atención.